Bien, mis hermanos, no cierren sus Biblias, ténganlas abiertas en este pasaje. Mire, predicar el Evangelio, sin duda sabemos todos que es la tarea primordial de la Iglesia. Sin embargo, mis hermanos, aunque todos sabemos esto, yo sé también que hay quienes no están realizando la tarea de evangelizar. Yo he escuchado a menudo que algunos comentan pues que no saben realmente cómo hacer esto. Mis hermanos, parece que existe la idea de que hay una serie de pasos o de que existe alguna fórmula especial para evangelizar de una manera correcta y efectiva, y que la mayoría de ustedes no lo sabe o no se les ha enseñado esa fórmula, esa receta. Pero ya sabe usted, mi hermano, que desde hace algún tiempo hemos estado hablando en algunas predicaciones especiales precisamente acerca de lo que la Biblia dice tocante al tema del evangelismo. Ya anteriormente, mis hermanos, hemos hablado acerca de en qué consiste el mensaje del Evangelio según la misma Escritura. También, mis hermanos, en una predicación anterior hablamos de que antes de poder dar las buenas nuevas es necesario predicar a los hombres que son pecadores esa trágica realidad de que no hay excepción, todos somos pecadores. ¿Por qué, mis hermanos, ha de ser eso lo primero que hemos de hablar? Pues porque nadie estaría dispuesto a creer que necesita un Salvador si primero no está consciente de que está perdido y por lo tanto necesita ser salvado. Pero hoy, mis hermanos, hoy vamos a enfocar la predicación para hablar un poco acerca de la naturaleza de esa salvación, cómo Dios opera para llevar a cabo la salvación de los hombres. Y la idea, mis hermanos, es mostrar que no existe en sí una fórmula especial, que no hay un método que sea el correcto para evangelizar, que, mis hermanos, de hecho la salvación ni siquiera tiene que ver con la capacidad de aquel que evangeliza. No necesita tomar forzosamente un curso o tener algún diplomado en evangelismo. Y tampoco, mis hermanos, es ni siquiera importante la insistencia con la que usted tiene que estar hablándole a la misma persona de entregar su vida al Señor. Hoy vamos a ver, mis hermanos, que realmente la obra de salvación es una obra completa de nuestro Dios que es soberano. Y el pasaje que hemos leído ahí en Hechos nos va a enseñar algunas cosas tocante a esto, pero primero, mis hermanos, quiero darle un poco de contexto de qué estaba pasando aquí en Hechos capítulo 16. Bueno, resulta que el apóstol Pablo estaba comenzando su segundo viaje misionero. Usted sabe que el apóstol Pablo emprendió 3 viajes misioneros, según nos lo cuenta el libro de Hechos. Este era el segundo. Y en esta ocasión el apóstol Pablo iba a llegar hasta Europa por primera vez. En el primer viaje misionero solamente Asia Menor, pero ahora iba a llevar el evangelio hasta Europa. Y es muy interesante, mis hermanos, notar cómo el apóstol Pablo tiene ciertas disposiciones, pero el Espíritu Santo es quien le guía a final de cuentas. Según lo que acabamos de leer, mis hermanos, Pablo tenía la intención de ir a Bitinia, versículo 7, pero el Espíritu Santo no le permitió ir por ese camino. Ahora, pensando en eso, mis hermanos, yo considero que para nosotros no hay la menor duda de que todos los hombres tienen necesidad de escuchar de Dios. Y Pablo, teniendo esto en mente, pues él quería ir rápidamente allá a Bitinia, pero, mis hermanos, Dios es quien tiene en su mano los tiempos para cada quien.
Hay algunos escritores que dicen que más adelante a Bitinia llegaría el apóstol Pedro, más adelante. Pero en este momento no era el tiempo de Dios y el Espíritu Santo no le permite a Pablo ir hacia esa dirección. Mire, esto nos debe ayudar a pensar, mis hermanos, porque yo creo que a menudo sufrimos, y lo digo literalmente, si hay un sufrimiento, cuando algún familiar o alguna persona a quien apreciamos y le hablamos del Evangelio, pero parece que esa persona no tiene el menor interés de escuchar. Y entonces nosotros quisiéramos estarle hablando todos los días, a ver si un día se convence y lo evangelizamos. Pero a veces, mis hermanos, hacer eso produce más bien el efecto contrario. Y la persona termina harta de que le estemos machacando con lo mismo y termina rechazando más firmemente la palabra de Dios. Mire, yo recuerdo cómo en algunos tiempos he hablado con personas que en su momento tomaron el Evangelio pues con indiferencia. Algunos otros, sobre todo en la escuela, pues lo tomaban más bien en son de burla. Pero también hubo algunos que me escucharon, pero yo entiendo que lo hacían más por amabilidad y consideración hacia mi persona, que porque realmente estuvieran interesados en el mensaje del Evangelio. Mis hermanos, yo entendí, o yo llegué a entender que no era el tiempo del Señor para ellos aún. Más adelante, algunos de esas personas, vinieron buscando que les hablara de Dios, pero en aquel tiempo no era su momento todavía. Debemos, mis hermanos, entender que en este asunto de la salvación, Dios es soberano. Él decide los tiempos y decide las personas que se han de salvar. Así que si usted tiene esa carga por alguien, considere tal vez que este momento no es el momento determinado por Dios. Pero en cambio, siga orando, continúe orando por esa persona, déjelo en las manos del Señor. Y tal vez más adelante Dios mismo haga germinar esa semilla del Evangelio que usted ya puso en el corazón de esa persona. Mire, en el caso del apóstol Pablo y de sus compañeros, la guía viene por medio del Espíritu Santo de manera directa. Y ellos son enviados mediante una visión a Macedonia. Macedonia, mis hermanos, era una parte de Grecia, allá en Europa. Y a ese lugar no había llegado el Evangelio. Y tal como lo leímos, una vez que estuvieron allí en Europa, ellos se dirigieron a esa ciudad llamada Filipos. Según nos dicen los versículos 12 y 13, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire, la estrategia de Pablo, cada vez que él llegaba a un sitio nuevo donde se iba a hablar del Evangelio, es que el apóstol iba primero a los judíos. Él buscaba alguna sinagoga donde estaban reunidos, por eso dice Pablo que lo hizo en día de reposo, era el día en que se reunían en la sinagoga, y allí comenzaba la predicación. Y casi siempre, mis hermanos, sucedía lo mismo, que muy pocos judíos escuchaban el Evangelio, muy pocos estaban dispuestos a prestar atención, y ya entonces el apóstol Pablo, dejando esto, pues se volcaba en su atención y su predicación hacia los gentiles. Sin embargo, mis hermanos, en esta ocasión eso no pasó. Por la simple razón de que Pablo y sus compañeros no hallaron ninguna sinagoga en ese lugar. Salieron en el día de reposo, se dirigieron a caminar y no hubo ninguna sinagoga en aquel lugar.
el número mínimo de varones que se requería para que hubiera un lugar de reunión, una sinagoga, entre los judíos, era 10 varones como mínimo. Pero creo que para desilusión de Pablo, en aquel lugar no había ni siquiera esos 10 judíos, 10 hombres piadosos que hubieran llegado a formar aquel lugar de reunión. Ahora, yo debo decirle, mis hermanos, que esto nos recuerda que el Evangelio, cuando llega a un lugar por primera vez, siempre va a haber una oposición de parte del enemigo. Las cosas no van a salir a veces como uno piensa. Y cuando el Evangelio va a entrar por primera vez a Europa, Pablo se va a encontrar con diferentes situaciones que le van a llevar incluso unos pocos párrafos más adelante a estar en la cárcel, a meterse en una situación difícil. Y en esta ocasión, mis hermanos, pues comienza porque no hay ningún varón judío por allí, pero en cambio, mis hermanos, sí encuentra el apóstol Pablo a unas mujeres que, a pesar de que para los judíos no era propio hablar con una mujer en público, sin embargo, bueno, encuentran ahí unas mujeres que tal vez por no ser judías no tienen mucho problema en reunirse y escuchar a aquellos misioneros. Y entonces Lucas nos dice ahí en el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, yo quiero que ponga usted atención a la manera en que Lucas nos va a presentar a Lidia. Primero, bueno, obviamente nos dice su nombre, pero luego se nos aclara también que era una comerciante que se dedicaba al teñido de telas. En aquel tiempo lo que se utilizaba era la púrpura, y las telas que eran teñidas con púrpura pues eran muy valoradas. Realmente los comerciantes que se dedicaban a esto pues les iba bastante bien. Y además Lucas nos dice que esta mujer venía de un lugar que se llama Tiatira, que era reconocida, era famosa por los artesanos que se dedicaban a esta labor. Es muy probable, mis hermanos, también saber que Lidia era soltera o tal vez viuda. El hecho es que ella no tenía una familia. Y aunque más adelante se va a decir que se bautizó junto con su familia, lo más probable es que se estuviera refiriendo aquí Lucas a los siervos o a los sirvientes que ella tenía y que eran ya parte de su casa. Lo que podemos entender, mis hermanos, es que Lidia, a pesar de ser una mujer sola, ella misma se podía valer muy bien sola. Y además, mis hermanos, también vamos a notar por lo que este texto dice, que Lidia tenía una casa grande, es decir, que sí le iba bien económicamente. Y su casa era grande de manera que ella podía albergar a visitantes allí y darles hospedaje por días, cosa, mis hermanos, que no todos los judíos de aquellos tiempos y no toda la gente de aquellos tiempos podía hacer. Ahora es importante, les quiero hacer este comentario, que se piensa que fue en esa casa de esa mujer que se llamaba Lidia, donde más adelante se llegaría a reunir la iglesia de Filipos, una iglesia amada por el apóstol Pablo y una iglesia que amaba al apóstol, de hecho le sostuvo económicamente para que él pudiera seguir predicando el evangelio, una iglesia sufrida. Bueno, mis hermanos, es probable que esa iglesia haya llegado a reunirse en la casa de esta mujer. Pero Lucas además nos dice, en esta presentación de Lidia, nos dice que ella ya conocía a Dios y de hecho lo adoraba, ¿ya se dio cuenta? Lo cual sugiere, mis hermanos, probablemente que ella era prosélita del judaísmo. Ella había escuchado de la religión judía y seguía al Dios vivo y verdadero. Ahora, yo aquí debo aclarar algo. Mis hermanos, por supuesto que saber algo de Dios es bueno, pero no es suficiente para la salvación. Y usted sabe que con el mismo pueblo judío pasó eso.
Este pueblo, el pueblo judío, conocía a Dios, sabía las Escrituras, las podían recitar de memoria seguramente, era un pueblo muy religioso, pero para la gran mayoría de este pueblo todo eso no les valió para nada. Incluso sabemos que a uno de los más reconocidos maestros del pueblo judío, el Señor le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tal vez, mis hermanos, tal vez haya alguien aquí que conoce de Dios. Tal vez haya alguien aquí entre nosotros que sabe mucho de las Escrituras, o tal vez no mucho, pero las conoce. Bueno, yo debo decirte que a pesar de que tal vez asistas o de que tal vez conozcas la Escritura, si Dios no te ha dado vida espiritual, eso no sirve de absolutamente nada. Y más adelante vamos a ver a qué me estoy refiriendo con vida espiritual. Ahora, todo esto, mis hermanos, obviamente lo comento porque es necesario que cuando vamos a evangelizar sepamos estas cosas. Sí, vas a encontrar gente que te va a decir: yo ya soy cristiano, yo soy evangélico, he ido mucho tiempo a la iglesia. Bueno, no importa. A veces esa gente necesita ser también evangelizada. Pero ahora quiero que ponga mucha atención en lo que dice Lucas, o lo que continúa diciendo acerca de Lidia en el verso 14. Dice ahí que ella estaba oyendo. Y entonces el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, ¿ya se dio cuenta que parece que Lucas está diciendo aquí lo mismo dos veces? Dice que ella estaba oyendo, pero el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta. Pues entonces no estaba atenta. Bueno, yo quiero leerle este pasaje que ya de hecho lo leímos en otra versión, pero lo quiero leer de la versión, la Biblia de las Américas, que es una versión reconocida por su fidelidad al texto griego, y hay una pequeña variante en los términos que utiliza. Dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios, mis hermanos, Dios obró para que Lidia no solo pusiera atención al Evangelio, sino, como dice esta versión y como lo dice el texto griego, para que recibiera el mensaje. Pero déjeme decirle que el término griego empleado aquí nos dice aún más. La palabra griega, mis hermanos, conlleva la idea no solamente de recibir el mensaje, sino hacer algo al respecto de ese mensaje que se ha recibido. Y aquí, mis hermanos, vamos a empezar a ver la manera en que Dios obra para la salvación de los hombres. Es importante, mi hermano, que usted entienda esto. Mire, quiero que usted note que no es el mensaje de Pablo lo que abrió el corazón de Lidia, sino que Dios obró primero para que ella pudiera y quisiera recibir el Evangelio. No fue, mis hermanos, la predicación de Pablo lo que abrió el corazón de Lidia. Fue Dios el que abrió primero el corazón de ella para que después ella pudiera recibir ese mensaje. Y eso, mis hermanos, por supuesto, concuerda con lo que las epístolas nos dicen. Allá en ese famoso pasaje del capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo dice: y Él, es decir, Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos los hombres sin Dios, mis hermanos, todos los hombres sin Dios, a pesar de que caminan y hacen sus labores y viven su vida, espiritualmente están muertos.
Ellos no pueden percibir las cosas espirituales. Así que no importa cuántas veces tú le prediques el evangelio a una persona, si Dios no actúa primero en ella, si Dios no abre primero su corazón, no va a haber ningún resultado aunque tú le evangelices 100 veces. Eso, mis hermanos, nos muestra que Dios es el único autor de la salvación. Y que así, de la manera en que el Señor Jesús levantaba a los muertos de la tumba, el día de hoy, Dios continúa siendo el único capaz de dar vida a los muertos espirituales. Mis hermanos, eso significa que antes de que un pecador pueda siquiera entender su condición de pecador, antes de que un hombre sin Dios pueda sentir la necesidad de salvación, es necesario que Dios le dé vida, porque él está muerto espiritualmente, no percibe nada. Y después de que Dios ha obrado dándole vida, esa persona ya puede ser convencida de pecado y también puede recibir el evangelio. Saber eso, mis hermanos, es importante para evangelizar. La Escritura dice, allá en Juan, en palabras de nuestro Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. No es, mis hermanos, tu labor, tu capacidad o tu elocuencia para convencer a alguien de que es pecador, que es el primer paso. No importa que te hayas ido a estudiar teología a un seminario. Realmente, mis hermanos, el que convence a los hombres de pecado es el Espíritu de Dios. Porque ellos están muertos y solamente el Espíritu de Dios puede darles vida para que ellos puedan darse cuenta de su condición pecadora y proceder al arrepentimiento. Antes de que el hombre crea, Dios le da vida para que pueda luego creer. De manera, mis hermanos, que el hombre realmente nada puede hacer, ni el que predica, ni aquel a quien le es predicado el Evangelio. Por eso, mis hermanos, es que a este asunto de la salvación el Señor le llamó nuevo nacimiento. A ese acto de traer a la vida a los que deben ser salvos. Porque al igual que un recién nacido en el sentido físico nada pudo hacer para nacer, lo mismo pasa con los que son nacidos espiritualmente, nada pueden hacer. Ahora, ¿por qué, mis hermanos, es necesario saber todo esto? Porque debemos saber, mis hermanos, que el nuevo nacimiento no depende del esfuerzo humano, y esto nos va a ayudar a acabar con algunos mitos o con algunas prácticas que algunas iglesias tienen, que de hecho nosotros hemos entendido que en años pasados se pensaba en estas cosas. Por ejemplo, el nuevo nacimiento no depende de una oración que el pecador hace. Yo he escuchado a algunos evangelistas que dicen, bueno, a partir de que este hombre ya hizo la oración, ya es salvo. No depende de eso la salvación, no depende tampoco de qué tan convincente seas para exponer el mensaje, o cuántas veces le prediques a esa persona. Realmente, mis hermanos, depende de que Dios ponga vida en ellos, para que después ellos puedan aceptar el mensaje. Tal como lo dice Lucas de Lidia. Una de ellas era Lidia,
de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella le aceptó, y ella aceptó lo que Pablo decía. Y fue bautizada junto con otros miembros de su casa, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Mis hermanos, la manera en que Dios actúa para la salvación es algo que no está a la vista de nosotros. De hecho, es algo que es realmente misterioso. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mis hermanos, ¿por qué alguien que toda su vida ha rechazado a Dios, de pronto cambia y ahora busca a Dios? ¿Por qué alguien que ha sido toda su vida religioso, de pronto se da cuenta de que su religión solamente es una apariencia y que realmente él continúa perdido? Y entonces de pronto viene ante Dios y reconoce sus pecados y se arrepiente. No sabemos, mis hermanos, de qué manera Dios obra en el corazón y lo transforma. Pero lo que sí sabemos y lo que sí podemos ver son esos cambios que hay en ellos. Lo que Dios hace en su corazón es un misterio, es algo sobrenatural, es algo que solamente le pertenece a Él. Mire, yo he visto cómo gente que conocí en el pasado, que vivían sin Dios y que no querían saber nada de Dios, en algún momento vinieron deseando y pidiéndome que les hablara del Señor. Sabían que era cristiano y en algún momento yo les hablé de Dios, pero en ese momento no quisieron. Pero más adelante ellos vinieron pidiendo que les hablara de Dios. Me ha pasado, mis hermanos, unas 2 o 3 veces, de gente de años. Y esto, mis hermanos, sin duda es algo maravilloso. Porque cuando esto sucede, estamos contemplando un verdadero milagro. Realmente Dios continúa obrando milagros el día de hoy, porque sigue dándole vida a los muertos. Y nosotros somos testigos de eso. Es por esto, mis hermanos, que cuando alguien viene, por ejemplo, a la clase que damos acá arriba, y esa persona viene por su propia voluntad, no importa que haya sido invitada, el caso es que ella venga por su propia voluntad. Yo sé que hay una alta posibilidad de que sea porque Dios ya está obrando en su corazón. Por eso ella tuvo la inquietud, tuvo la necesidad de venir, de acercarse, de aprovechar la invitación que usted le hizo. Dios ya está actuando en esa persona. Mire, por supuesto, mis hermanos, hay gente que viene voluntariamente, pero con intenciones diversas, que no es buscar a Dios. Nos ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia y nos sigue pasando. Que, por ejemplo, entre los jóvenes llega a venir algún chico o alguna chica, pero porque están interesados en algún jovencito o alguna señorita de la congregación. Entonces, bueno, ellos vienen no porque quieren escuchar de Dios, vienen más bien porque, bueno, quieren quedar bien con el joven o la señorita de aquí, de la iglesia. Hay gente que viene, mis hermanos, porque tiene una curiosidad, pero es una curiosidad meramente intelectual, de saber qué se dice aquí, qué se practica en esta iglesia, pero una vez que saciaron su curiosidad, se van y no regresan. Hay algunos otros que vienen simplemente porque tienen la costumbre, porque son religiosos.
porque en algún momento a lo mejor se cambiaron de domicilio y ahora les queda cerca esta iglesia y vienen porque eso es lo que han hecho toda su vida, pero no es porque busquen realmente a Dios de verdad. Sin embargo, mis hermanos, cuando alguien llega aquí buscando a Dios como una necesidad real, una necesidad personal, es porque Dios ha comenzado ya la obra de salvación en esa persona. Por eso yo digo que hay una altísima probabilidad de que esa persona sea salva y permanezca. Porque no soy yo, no es el mensaje, no es la iglesia, es Dios que ya está obrando en su corazón. Entonces, mi hermano, tal vez te estés preguntando, bueno, si Dios es el que hace todo, ¿para qué predicamos nosotros? Bueno, déjame decirte que esa persona aún necesita escuchar el Evangelio, aún necesita creer. Y una vez que esto haya sucedido, también necesita ser alimentada, como esos recién nacidos que piden ser alimentados con la palabra de Dios. Y todas estas cosas, mis hermanos, el Señor nos las ha encomendado a nosotros, la Iglesia de Cristo. Si Dios da vida y la gente siente la necesidad, pero todavía es necesario que se predique el Evangelio, que se crea y que se les alimente. Cuando eso sucede, mis hermanos, bueno, pues hay, como ya lo dijimos, una evidencia. Dice el Señor que del viento no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero sí lo escuchamos y sí lo sentimos. Y me parece que Lucas tiene esto en mente, porque a continuación continúa diciendo allá de Lidia en el verso 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y parece que yo le imagino, hermano, cuando yo leo la Biblia sí imagino el cuadro, y pienso en Lidia gozosa, con emoción en su corazón, y casi reteniendo ahí a Pablo y a Timoteo y a Silas y obligándoles a que entren a su casa. Mis hermanos, aunque no podemos saber de qué manera Dios ha cambiado el corazón de los pecadores, sí podemos ver los cambios que hay en su vida. Y Lidia de inmediato dio evidencia de ese nuevo nacimiento y obligó a Pablo a quedarse y que fuera ella la que les hospedara en su casa. Sabemos, ya lo hemos dicho, que Dios le había concedido tener bienes materiales a esta mujer. ¿Y qué hace Lidia? De inmediato los pone al servicio del Señor. Mis hermanos, cuando un pecador nace de nuevo, siempre hay evidencia de ello, siempre hay evidencia de ello. Porque esa persona comienza a amar cosas que antes no amaba. Y tiene un desapego hacia otras que antes le eran valiosas. La evidencia, mis hermanos, de que alguien ha nacido de nuevo son las obras que ahora realiza. En ese conocido pasaje de Efesios capítulo 2, donde Pablo también nos expresa lo mismo que lo que estamos diciendo aquí, que no depende del esfuerzo humano, sino que la gracia, la salvación y la fe las da Dios al hombre que Él quiere salvar. Y que después esta gracia, esta salvación y esta fe se demuestran en las obras. Es consistente con lo que hemos dicho hasta aquí. Dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, salvación y fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, no existe un cristiano que viva sin dar evidencia de lo que ahora es. Y esto, mis hermanos, se los digo
creo que es importante que usted lo sepa. Porque si entendemos lo que la Escritura dice respecto a la salvación, no vamos a caer en esos viejos mitos o en esas viejas enseñanzas erróneas que antes había o que otras iglesias tienen. Mire, yo recuerdo que antes se pensaba que si lográbamos, tal vez por insistir, por la forma en que lo hacíamos, que una persona hiciera la oración invitando a Cristo a su corazón, esa persona ya era salva. Y había métodos, había fórmulas, había cursos para lograr que la persona hiciera eso. Cosa que por supuesto la Escritura no dice por ningún lado. Pero mire, resultaba que a pesar de que la gente hubiera hecho la oración, mucha de esa gente nunca dio evidencia de cambios en su vida. Y obviamente, después de algún tiempo, pues dejaban de venir por acá. Hay otros que a veces permanecían, tal vez porque a quien les había traído era alguien de su familia que era cristiano, y ellos simplemente se anexaban a la práctica de la familia, de asistir, pero no hay cambios en su vida, seguían realmente pensando y haciendo las obras de la carne. Cuando el Evangelio, mis hermanos, es predicado a una persona a la que Dios ya le ha abierto el corazón, y ese Evangelio entra en esa persona, y entonces ella se arrepiente y cree y nace de nuevo, va a haber una evidencia en su vida. Yo creo, mis hermanos, que si sabemos muchas de estas cosas, va a ser más fácil predicar, va a haber menos carga en nosotros. Por eso, mis hermanos, a manera de resumen, y con esto voy a terminar. Número 1, ve y predica a la gente y diles que son pecadores, que están lejos de Dios y que van camino a la perdición. Ya lo hemos dicho, va a haber gente que ha rechazado toda su vida a Dios, pero puede ser que también haya gente muy religiosa que necesita el mensaje. Se los tienes que decir primero, que son pecadores. La manera en que se lo digas, Dios te va a dar sabiduría para hacerlo. Hay gente que necesita que se lo digas directamente y con todas las palabras. Y hay gente con la que necesitas primero ir tratando y llegará el momento en que se lo digas también. Número 2, quien te escuche y ella misma te diga que quiere que tú le sigas hablando, o tal vez te escuchó y siente una gran carga por su pecado, y entonces te va a decir, bueno, sí, ya entendí que soy pecador, pero ahora ¿qué hago? Bueno, mis hermanos, cualquiera de esas dos cosas es una evidencia de que Dios ha obrado en esa persona. Entonces ya sabrás qué hacer. Dios ya abrió su corazón. Ellos mismos te van a decir, bueno, ¿qué hago? O yo quiero que sigas diciéndome. Entonces, mi hermano, pues dale las buenas nuevas. Entonces, háblale de que Cristo murió por sus pecados. Y si ellos se arrepienten y renuncian a esa vieja vida, el Señor les va a perdonar y les va a dar una nueva vida que es eterna. Número 3, no es necesario que presiones en ninguna de estas cosas, que estés machacando una y otra a la persona. Deja que Dios actúe. En su momento, tú vas a darte cuenta cuando Dios comience a obrar en esa persona, y entonces tú ya puedes continuar, ya sea dando las buenas nuevas, o tal vez, porque sucede, mis hermanos, que la persona se pone a cuentas con Dios y no te dijo, no te avisó, simplemente sintió la carga y le pidió perdón a Dios, y cuando te das cuenta ya está cambiando muchas cosas en su vida. Entonces solamente ayúdale a esos primeros pasos, porque es un recién nacido espiritual. Número 4, mi hermano, otra forma de cumplir con la tarea que tenemos es simplemente invita a la gente a que venga aquí. Hermanos, tenemos una clase especial para eso, para recibir a la gente que necesita escuchar el Evangelio.
Si tú la invitas y la persona viene de buena gana y dice, sí, quiero ir a escuchar, probablemente Dios esté obrando en ella y ya solamente necesita un empujón. Aquí les vamos a predicar el Evangelio y les ayudaremos a sus primeros pasos. Número 5, mi hermano, no te angusties y tampoco te desanimes al evangelizar. Porque recuerda que nosotros somos solamente un instrumento en las manos de Dios. Pero realmente es el Señor el que realiza toda la obra de salvación. Así que tú solamente haz la parte que a ti te toca. Tú eres el mensajero, nada más. No te angusties ni te desanimes. Dios es el que va a hacer la obra. Y número 6 y último, ora por la salvación de la gente que te rodea. Eso es un mandato bíblico, mi hermano. Orar, por supuesto, no es una fórmula mágica y si tú oras ya se van a convertir las gentes que tú quieres. Pero orar, mis hermanos, nos pone más bien en sintonía con la voluntad de Dios respecto de la gente a la que estamos evangelizando. Es un mandato bíblico orar por la salvación de los demás. Dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quiete sosegadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo está hablando de la evangelización, de la predicación del Evangelio. Mis hermanos, debemos orar para estar en sintonía con esa voluntad de Dios, para no desanimarnos, para seguir transmitiendo este mensaje. Pero nunca pierdas de vista que la obra realmente es de Dios, que Él es soberano y que Él tiene sus tiempos para cada quien. Mis hermanos, repasen esta predicación, ya saben dónde está, repásenla. Yo espero de verdad que sea útil para que ustedes sigan haciendo la obra que Dios nos encomendó, para que no se desanimen. Tenemos mucho trabajo todavía. Dios les bendiga.